tuve pues esta increíble experiencia de ser nombrada un 1 de septiembre del 88, que era un viernes, vino el fin de semana, y el lunes 4 fue el inicio de la hiperinflación en el Perú, bajo el gobierno de Alan García, periodo 1. Yo tenía menos de 24 horas en el escritorio y se disparó una hiperinflación sin precedentes. A mí me llamaban los de Estados Unidos a decirme, explícanos qué está pasando, porque nosotros desde aquí no te podemos ayudar. A los 32 años, Susana Lesburu fue gerente general de Procter Gamble, justo cuando iniciaba la hiperinflación en el Perú. Con el tiempo obtuvo grandes resultados liderando la operación en Bolivia, Ecuador y Perú. En este episodio nos comparte todas las lecciones aprendidas durante ese tiempo, cómo escalar empresas y más. Recuerdo que todas las típicas hojas de cálculo, ¿no? O sea, tú sabes tu plan anual con tus proyecciones financieras, de ventas, de costos, etcétera, etcétera, flujo de caja, todo, con un tipo de cambio que habías estimado para el año. Todo eso lo rompí y lo eché a la basura. Quiero agradecer a nuestro auspiciador Rapifac, la plataforma para que puedas gestionar tu empresa de forma inteligente, desde las ventas, contabilidad y más. Rapifac está dirigido para grandes, pequeñas y medianas empresas. Conoce más en www.rapifac.com.p. Súper recomendable. Bienvenidos a un nuevo espacio de Buró Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Hoy tenemos una de esas historias que vale la pena compartir. Hemos estado esperando esto durante mucho tiempo y era momento que esté con nosotros. Está una gran empresaria, una gran ejecutiva, líder empresarial con más de 40 años de experiencia en el mercado peruano, mentora y jefa de muchos gerentes generales que nosotros hemos entrevistado, muy querida en el mundo. Está con nosotros Susana Lesburu. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida al podcast. Hola Jimmy, gracias por tu introducción. Perfecto. Antes de iniciar con la entrevista, quiero dar unas indicaciones a nuestro público. Estamos sacando un nuevo formato y es que al final de la entrevista vamos a resolver sus preguntas. Así que los dejo que pongan en los comentarios las dudas que hayan tenido en el video, algunas consultas que les gustaría que yo les pueda responder y lo vamos a insertar al final del video. Susana, ya te conozco un buen tiempo, he seguido tu carrera con mucha admiración, de verdad. Has sido gerente general, eres directora de empresas, no solo has crecido en el mundo profesional y empresarial, sino que también has participado en organizaciones sin fines de lucro como IPAI y otras más. Para que nuestro público esté en contexto, ¿nos puedes decir un poco sobre tu trayectoria, así, a paso general de la gran Susana, en un resumen? Yo sé que son muchos años, para ir luego haciendo un disgregado. Bueno, sí, son muchos años. Y yo también te conozco hace como unos 10, creo, Jimmy. Y también creo que ha sido fenomenal ver cómo tú has ido creciendo en tu rol diferente, ¿no? Con el KN y ahora aquí. Bueno, una parte extraña de mi currículum es que yo estudié geología, me gradué como geóloga Wow. y también hice un segundo grado, digamos, en literatura francesa, en este caso. Pero bueno, la vida me llevó por el camino empresarial, ¿no es cierto? Sí trabajé como geóloga un añito en España, pero lo cierto es que se apareció en mi camino el Procter Gamble y ahí fue donde arranqué esta etapa súper interesante de mi vida profesional, iniciando mi carrera en un puesto de chupe, super chupe, como digo yo, porque en Procter Gamble pues todos entramos desde abajo, Claro. vamos creciendo por la escalera del triunfo y entré por investigación de mercado, me pasaron a marketing y bueno, crecí por el lado de marketing y fui gerente general a los 32 años. 32, wow. Y por supuesto, pues la primera mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa etapa, bueno, he estado 22 años en Procter, tenía 3 países a mi cargo, Perú, Ecuador y Bolivia. Luego vino la etapa ya de tomar otro rumbo, porque ya mi carrera en Procter planteaba pues una obligación, una posición más regional,
de esas que viajaba 70% de su Y ya tiempo, no estabas y en tenía casa. hijos muy chicos, ¿no? Claro. Y no podía, tú sabes que como mujer uno tiene que compatibilizar sus, digamos, proyecciones profesionales y también tu vida personal, ¿no? Tu familia, Claro. etcétera. Así que ahí me dediqué a la consultoría, puse una empresa de consultoría propia, estuve ahí, no sé, más de 10 años. También dentro de la empresa me dediqué a headhunting, o sea que he sido buscadora de talentos, Wow. que es muy interesante. Y al mismo tiempo, en paralelo, desde el año 2000 me comenzaron a invitar a ser miembro de directorio, miembro independiente siempre. Y bueno, en los últimos pues casi 25 años Has estado en he el estado directorio. en muchísimas, no sé, unas 40 empresas diferentes, en unos 30 sectores diferentes. Wow. Entonces eso ha sido muy, muy rico. ¿Qué tan vida de profesionalidad, de crecimiento? Y es una persona súper jovial, súper humilde también, que siempre responde los mensajes. Yo recuerdo que hace tiempo te escribí, me respondiste sin conocerme, un chibolo ahí que te invité a un evento hace años, no me conocías. Igual fuiste siempre con esa apertura, ¿no? A veces uno dice, una gurú de la gente que ni siquiera responde, pero tienes esa calidad humana, ¿no? Contaste que siempre rompías esquemas, ¿no? Ser la primera mujer en muchos puestos, tanto en directorios y en la gerencia general también. No sé si en Procter Perú o a nivel de otras empresas también, ¿no? Porque en los años 80 pues no era tan común, digamos, ver a mujeres empresarias, ¿no? Gerentes de empresas. Y Procter es vista hasta el día de hoy como una escuela para muchos ejecutivos, muchos profesionales anhelan trabajar ahí porque la formación que les dan es muy competitiva y eso te abre muchas oportunidades, ¿no? Y dices que te construiste desde abajo, ¿no? ¿Cómo fue ese camino de llegar hasta la gerencia general y no solo de Perú, ¿no? Sino de otros países también? Y si lo sumáramos en un contexto sumamente complicado del Perú, ¿no? De cambios, terrorismo, hiperinflación en Alan García, luego reformas económicas y desde antes. ¿Cómo fue ese viaje? Sí, bueno, ha sido un viaje como si hubiera vivido en muchos países con diferentes realidades. Sí, sí, sí. Realmente, bueno, em, digamos, yo creo que cuando uno inicia su vida laboral, es muy interesante entrar a una compañía que te va a formar, ¿no? Procter, una corporación multinacional con propósitos y con principios y con valores Claro, muy definidos, hacen que haya una cultura bastante homogénea y puedes estar conversando con gente que trabaja en Europa o en Asia o en Norteamérica o donde estés y realmente vas a notar esa solidez de cultura, ¿no? De sí, principios, etcétera. Por otro lado, pues en la formación profesional es una empresa que te enseña haciendo, ¿no? Uno aprende al hacer. Y hoy en día, pues en la vida, el aprender es permanente. sí, 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 Definitivamente sí. nada dura como en años anteriores que tú podías aplicar una metodología año tras año y te Y te funcionaba. No, funciona. hoy en día realmente el reto, creo, de todos es aprender, a continuar aprendiendo sin tregua. Y entonces en esta compañía pues habían muchas, te lanzaban al ruedo, de hecho, ¿no? A la piscina, como decimos, pero también habían sesiones de formación, de entrenamiento Claro que te ayudaba. en una serie de temas. Yo estaba por marketing y por lo tanto aprendí muchas cosas pues de marketing, ¿no? Tanto de la parte publicitaria, de la parte estratégica, de la parte de medios, ¿no? Gestión de medios, etcétera. Ibas también consolidando todo tu conocimiento haciéndolo y después viendo tus resultados, ¿no? Porque cuando ves a los jóvenes de hoy que quieren saltar de compañía en compañía muy rápido, ¿no? Entonces Mm, yo siempre digo, ¿cómo vas a aprender de lo que tú implementaste si no vives el resultado? claro. Es necesario completar ese ciclo, ¿no es cierto? Y cuando yo estaba en Procter, pues si por ahí alguien venía y me decía, bueno, tengo una oportunidad de trabajo en otro lugar, y decía, bueno,
¿consideras que ya aprendiste aquí todo lo que te da esta empresa por aprender? ¿O crees que todavía tienes un camino por recorrer? ¿No? Claro. Piensa en eso y después conversamos. Pero Por ahí buen salvé a consejo. varios que no se fueron. Buen consejo, buen consejo. ¿No? Luego, desde el punto de vista ya de las épocas que me tocaron vivir, y ya como gerente general, como te digo, yo tuve pues esta increíble experiencia de ser nombrada un 1 de septiembre del 88, que era un viernes, vino el fin de semana, y el lunes 4 fue el inicio de la hiperinflación en el Perú, bajo el gobierno de Alan García, periodo 1, y donde pues Hurtado Miller salió a la televisión y dijo prácticamente que Dios nos ampare, ¿no es cierto? O sea, yo tenía menos de 24 horas en el escritorio y se disparó una hiperinflación sin precedentes, además en el mundo. O sea, a mí me llamaban los de Estados Unidos a decirme, explícanos qué está pasando, porque Claro. nosotros desde aquí no te podemos ayudar. ¿Por qué No entendemos No- cómo manejar una empresa con 40% de inflación al mes, ¿no? O sea, recuerdo que todas las típicas hojas de cálculo, ¿no? O sea, tú sabes tu plan anual con tus proyecciones financieras, de ventas, de costos, etcétera, etcétera, flujos de caja, todo, con un tipo de cambio que habías estimado para el año. tipo- Todo eso lo rompí y lo eché a la basura. Dije, tenemos que empezar con una hoja en blanco, porque todo lo que pronosticamos en un momento de no hiperinflación, viene la hiperinflación y decimos, ¿de qué te sirve? Claro, te Así cambia todo el que juego. sí, claro, fue necesario, bueno, por ejemplo, el tipo de cambio lo calculábamos pues 1 o 2 veces al mes y no el promedio del año. Era de locos pensar en tener un promedio del año, ¿no? Igual teníamos que proyectar, o sea, cuando estás en la gerencia general no puedes vivir el día y nada más. Tienes que vivir, tú tienes que Adelantarte, ser ¿no? la brújula del barco, pues, ¿no? Claro. No había brújula, simplemente no la había, pero tienes que no sé, buscar las estrellas, esconder, ¿no? Por ahí identificar alguna que otra estrella que te Ahora. guíe por este camino tan oscuro, tan incierto, y pegarte algunas cosas que vas validando en el tiempo, pero tienes que hacer proyecciones de volumen de ventas, porque tienes Claro. que hacer proyecciones de tus costos, porque tienes una organización, tienes, no sé, 600 empleados con 600 familias que mantener, con sueldos que pagar, con proveedores, que tienes que más o menos manejar tus flujos de caja y ponerte en diferentes escenarios, en un escenario pesimista, realista entre comillas, optimista, y ese escenario pues lo vas cambiando de acuerdo a lo que va Ese pasando. optimista, no sé, se vuelve todavía pesimista en el tiempo porque eso cambia tan rápido Claro, que... ¿no? Por ejemplo, recuerdo pues que dijimos, bueno, ¿cuánto se va a caer el mercado, el consumo, ante esta hiperinflación? Bueno, pongamos un número sobre la mesa, pues 30% de contracción de mercado. Hagamos todas nuestras proyecciones sobre la base de un 30, que es un estimado, pero es mejor un estimado que no tener nada. Claro. Si es mejor, bestial, ¿no es cierto? Si es peor, bueno, habrá que ajustar, pero ya de por sí 30 era un número, Ya es bastante. te imaginarás, ¿no? Conservador, pues, ¿no? O sea, realista, pesimista. Y bueno, por ahí vinieron. Muchos de ustedes me han preguntado cuál ha sido tu principal aprendizaje después de entrevistar a tantos empresarios exitosos que han pasado en nuestro podcast. Son muchos, la verdad, pero uno de ellos se me ha quedado siempre en la mente, que es: sueña en grande siempre. Y en esa línea un poco, cuando creamos el podcast, lo que decíamos es: vamos a llevar estas historias a millones de peruanos, pero también vamos a hacer eventos presenciales para darle rostro a nuestra comunidad. Un año después ya podemos hacerlo, y es por eso que este 22 de marzo tendremos el Gurú High Experience, un evento presencial para conectar entre todos ustedes y reunirnos en torno al aprendizaje y esas ganas de crecer y seguir siempre siendo mejores. Tendremos masterclass en vivo, tendremos también grabación de nuevos episodios del podcast, así que va a estar hermoso. Nos hemos puesto una meta de reunir a 800 seguidores del podcast. Ojalá podamos lograrlos. Aprovecha para inscribirte, estamos con un 20% de descuento en la página web que sale aquí abajo. Nos vemos este 22 de marzo. Y bueno, por ahí vinieron las cosas, ¿no? Y se cumplió más o menos la Y predicción. se cumplió más o menos lo que dijimos, entonces tuvimos que ajustar la organización,
en fin, tomar una infinidad de decisiones de negocio para poder priorizar, ¿no? ¿Qué marcas, qué productos, qué cosas íbamos a hacer en todas las áreas de la empresa, y no tratar de tener pues un portafolio muy variado cuando estás en un mercado Mm. tan incierto, ¿no es Y cierto? te tocó muy joven, ¿no? 32 años, o sea, Sí, 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 sí. O imagínate, o sea, sea, cuando me acuerdo, digo, Dios mío, me sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Eh, entonces, en mis 12 años en la gerencia general, como te digo, en estos 3 países, para mí hubo la etapa esta del 88 al 93, más o menos, que fue tumultuoso, turbulento. entras a Los 2 años de Alan García y luego vino pues Fujimori, Fujimori. pero Fujimori realmente hizo una serie de cambios en el 92, ¿no? Todavía. Porque del 90 al 92 Seguía tenía que igual todo. lidiar con toda una, en fin, una situación política, etcétera, etcétera. Además estaba los terroristas, pues estaba el Maes Guzmán Que había libre terrorismo en todavía esa y época. estaba el MRTA y todo. En el 92 se capturan a todos estos, ¿no?, líderes terroristas, y desde el 93 cambia el país. Bueno, se implementan una serie de medidas económicas muy favorables, llámese estos aranceles, la rebaja de aranceles, o sea, buscar la competitividad del país La a apertura toda costa, comercial, ¿no? la nueva constitución del 93, ¿no es cierto? Declarar pues el BCR como un ente totalmente autónomo, que fue pues Claro, y hasta lo ahora. mejor de lo mejor, Le y hemos hasta el tenido día de hoy lo resultados. reconocemos y lo Sí. vivimos y lo agradecemos. Luego, y una serie de medidas que se fueron tomando que convirtieron al Perú en un sitio muy interesante para atraer inversiones. Y esas inversiones comenzaron, además, tecnología, innovación, todo lo que viene pues con las inversiones, ¿no? Claro. Entonces yo siempre digo que del 93, 94 hasta como el 99, yo me sentía la reina Midas. Todo lo que tocaba lo convertía en oro, porque no sabes, triplicamos el negocio, o sea, fue una época linda, ¿no? Claro, de la turbulencia a algo de Sí, calma, de pues. haber realmente sufrido, fue una época de ver cómo la satisfacción para toda una organización que al final pues terminó siendo líder en casi todas las categorías en las que competíamos, ¿no? El crecimiento de las ventas, la participación de mercado y la satisfacción de los clientes y la marca empresa para atraer talento. Todo el mundo quería trabajar ahí, o sea, ¿no? Claro. Realmente una escuela maravillosa y dándote la oportunidad de crecer, de crecer, de crecer a partir pues de todas estas, el crecimiento natural del mercado te abre Qué, muchísimas qué bacán. puertas, ¿no? Es Sí, muy sí, sí. diferente cuando estás en un modo recesión, o sea, tienes que aplicar una caja de herramientas totalmente diferente a la que utilizas en un modo expansión, crecimiento. Y viviste ambas, pues, ¿no? O sea, Y y como que... yo he vivido ambas, sí, ¿no? Después vino, tú sabes, la recesión que se inició en el Asia, ¿no? En Tailandia, etcétera. Sí, fue fuerte también. Estornudó, contagió a Brasil, Brasil estornudó, en Y hubo la Latinoamérica crisis pues le dio la neumonía. crisis mexicana también creo que hubo también en esa época. ¿No? También, sí, más o Sí. menos en el 95 lo de México. Entonces, fue ya nuevamente, ¿no? Hubo un momento de ajuste, etcétera, pero no igual que la Es- recesión, porque ya había otro marco, otro contexto de país, otra realidad económica, política, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí ha habido, entonces ha sido pues una época de experimentar, y de, como te digo, como si yo hubiera vivido en países diferentes. Porque lo que yo tuve que vivir en una época no tenía nada que ver con lo que tuve que vivir ¿Y, en las y otras. recuerdas más historias de esa época? Porque siempre uno dice, estos momentos son bien complejos en ese momento, ¿no? Te sacan lágrimas y luego en el tiempo se convierten en anécdotas, ¿no? Y lo vas contando sobre situaciones de negocio, personales que Sí, van pasando, ¿no? A mí me encanta escuchar esas historias porque uno aprende sí, también bastante con eso. sí, bueno, o sea, por ejemplo, ¿no? Cuando salió de lo del anuncio de Hurtado Miller, pues que decía Dios nos ampare, al día siguiente teníamos, no sé, una cola de 100 proveedores en la puerta de la oficina Wow. buscando cobrar, ¿no? Eh, Realmente muy desestabilizante, ¿no es cierto?
el dólar MUC, al cual habíamos estado trayendo nuestros ingredientes por ejemplo, los detergentes, estaba a 33 soles, intis, ya ni me acuerdo, intis, soles, ya no sé, pero 33 por dólar, y eso llegó a subir a como a 225, o sea, ¿no? En un par de tramos nomás. Entonces, desde el punto, o sea, la moneda, ni siquiera la moneda era algo que tenía estabilidad de ningún tipo. Como te digo, todos mis cuadros de proyecciones y todo, pues los boté a la basura y empecé de cero y yo no había estudiado finanzas, ¿no? O sea, me senté y fui una alumna y vivir el día a día y aprender sobre todo los fundamentos. Entonces a mí eso, cuando lo veo para atrás, por supuesto, digo, Dios mío, ¿cuánto aprendí ante la adversidad? Es ¿No? una lección de vida, ¿no? Es una lección de vida. O sea, yo sentía que podía conversar con gerentes generales en otros países y que las vivencias que yo había tenido me daban una base tremendamente potente y que no veía en estos otros gerentes de estos otros países más Claro, estables, más idílicos, Oye, ¿no? bebé. Claro, como te digo, pero sí es importante reconocer que eh, como tu estado mental, ¿no? Si tu estado mental está en modo recesión, te opaca una serie de ideas, o sea, la innovación y todas estas cosas, dices, no, no es el momento, no es el momento, no es el momento, y Y va entonces suspendiendo, suspendiendo, sí, ¿no? sí. Si tú estás más bien con el modus operandi en expansión, de buenas a primeras tu cerebro pues está mucho más activo en temas de innovación, de nuevas Claro. ideas, de planes de crecimiento, ¿no? Entonces, tampoco pues es saludable estar mucho tiempo en un modo recesivo, te imaginarás. Es un buen aprendizaje, Sí, pero ciertamente es desgastante. y en tu plano personal, justamente ese, ¿cómo lo manejaste? Es la persona, es ese manejo de la presión que uno tiene ante esa adversidad, ante esos cambios, y si en un momento dijiste que eras capaz de lograr eso, o si no dar un paso al costado, ¿no? O sea, ¿sentiste en algún momento Mira, te voy a decir yo, no, sinceramente te digo, pero con toda humildad y todo, pero no se me cruzó nunca por la mente abandonar el barco. No, yo soy pues guerrera así? exalumna del San Silvestre, ¿no? El San Silvestre tiene un moto que dice, yo soy, I am, I can, yo puedo, I ought, yo debo, I will, y yo lo haré. Y yo tenía eso tatuado y Claro. hasta el día de hoy. O sea, para mí, eh, y sin pensarlo, pero yo sí creo que soy absolutamente responsable. Yo tenía una tarea que estaba bajo mi responsabilidad, liderando una situación para una organización muy grande, ¿no? Claro. Y pues la palabra resiliencia no estaba en mi vocabulario, pero hoy día está en el vocabulario de todos, pues cierto, porque somos resilientes. Lo vivías como, En como este algo país, si no eres adentro. resiliente, vas muerto. O sea, creo que pude, y esta capacidad de presión, bueno, yo creo que hay dos tipos de presiones, ¿no? A mí en lo particular. A mí, lo que yo llamo la presión saludable, a mí me hace bien, me empuja, me gusta. No me gusta estar ociosa, o sea, no tener preocupaciones, es como, Claro. no, Qué aburrido. ¿no? Pero hay también la presión desbordante, la presión no saludable, aquella más bien que te lleva a no tener ideas, a ofuscarte, a no buscar soluciones. Entonces, Mm, yo soy de las que sí tengo una tolerancia, la verdad, fuerte a la presión, ¿no? Pero sí busco, porque sí he vivido momentos de presión desbordante también, ¿no? Eh, pero sí busco estar operando lo más posible en esa presión más bien motivante, la que te motivante que empuja, te va ¿no? La que te llevando. empuja. Y bueno, pues tú sabes que en esas épocas yo tenía eh, el cuello, pues toda la presión la tenía en el cuello. Entonces iba mucho a un acupunturista. Entonces, un día el acupunturista me dice, oye Susana, tengo acá como 17 de tus gerentes que vienen a hacerse acupuntura. ¿Por qué porque les pasa pues tanto estrés? Y yo le dije, el estrés también se delega.
doctor, le dije. ¿Por qué lo voy a tener yo solo? Porque esto, claro, o sea, que está bien. O sea, también creo que es importante reconocer que tienes que apoyarte en los demás. Esto no es una tarea de Superwoman ni de Superman. Hay la necesidad de compartir los éxitos y compartir también los fracasos y las vulnerabilidades y las necesidades, ¿no? También, todo Y eso. para eso tienes un equipo de gente que te acompaña eh, y donde hay que apoyarnos, pues hay que buscar apoyo mutuo. Y por el lado de la casa, de la familia, te imaginarás que para vivir con el grado de estrés que he vivido tantos años, mi casa tenía que estar pues muy bien manejada, ¿no? Claro. Tenía pues hijos chicos, ¿no? Yo tuve mi primera hija cuando tenía 4 años de gerente general, o sea que, y el segundo cuando Ese. tenía otros 3 años después. Entonces te imaginarás que necesitaba un apoyo en casa, ¿no? Las chicas que siempre me han acompañado, mi mamá, bueno, ¿no? Mi marido en esa época, en fin, pero una serie de, nuevamente, herramientas, ¿no? Mi caja de herramientas para Para optimizar mi tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en la oficina y mi mente estaba 100% en la oficina. Salía de la oficina, cero oficina en mi casa. En mi casa estoy 100% concentrada en mi casa, ¿no es cierto? Eh, una regla de oro para mí, ¿no? O sea, no estar Así, todo mezclando, revuelto porque y entonces o hace, no resta, hace bien a te nada. restas productividad, eficiencia y te incrementas frustración, ¿no? Eh, Otra regla para mí, bueno, el 80-20, 80-20, o sea, no aspires pues a la perfección al 100% en todo, porque entonces no avanzas, ¿no? Claro. Oye, 80% es un buen avance en las cosas, en las tareas de la oficina, en las cosas personales, buscar apoyo, tanto en la oficina como en las cosas Como, personales. El manejo de tu tiempo, bueno, tenía pues yo 40 reglas para ser súper eficiente en el manejo de mi tiempo, eso es ¿no? importantísimo cuando uno tiene un puesto alto Sí, y o sea, porque yo eso, por ejemplo tenía chofer, entonces en la oficina, en mis traslados, yo aprovechaba de contestar llamadas, y existía, pero no desde el principio, el celular. Mi primer celular era bueno, así, una bota, ¿no? Tipo Maxwell Smart, ¿no? La gente, gigante. era inmenso el celular y aprovechaba de contestar llamadas, o sea, no había pues tu smartphone con tus mensajes, tu email, no, Un no, WhatsApp ahí, no, 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 nada de eso existía. Eh, He vivido una transformación muy grande por la tecnología, o sea, dentro de la empresa y posteriormente más todavía, pues, ¿no? Claro. Pero inclusive dentro de la empresa, por ejemplo, Procter escogió a Perú para hacer un mercado piloto para implementar SAP, que recién se Se escuchaba en escuchaba el eso. mundo sobre SAP, ¿no? Y en esa parte del mundo, pues ciertamente. Entonces fuimos uno de los primeros clientes para Para traer un equipo de SAP implementar. Perú que vinieron a aprender con nosotros. Y se constituyó un equipo multinacional que vino a Perú a trabajar para implementar esto, porque este era el mercado piloto para después llevarlo al resto de las subsidiarias en el mundo, ¿no? Wow. Entonces, en una época tenía yo una cantidad internacional, hasta rusos tenía, ¿no? Teníamos gente de diferentes países, claro, todas las interacciones en inglés. Claro, una buena. En Procter, pues todos tenían que hablar inglés, pero el inglés como segundo idioma es un reto. Cuando lo está hablando un hindú, o un alemán, o un Porque claro, italiano, o un español, o un latinoamericano, o sea, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. ahí también teníamos, te imaginarás eh, que poder comprendernos bien para Para que avanzar. puedan Y avanzar y aun todo, cuando ¿no? todos estábamos hablando el mismo idioma, los acentos lo complicaban el entendimiento, ¿no? Pero Qué fue, bueno. fue, entonces todos los cambios tecnológicos, la globalización, empezamos, cuando yo empecé, pues cada territorio, tú eres gerente general de tu territorio y haces y deshaces y no sé qué. Y claro, por supuesto tienes un nexo Claro, tu matriz, con tu todo. casa matriz, en tu región, la división latinoamericana a la que yo pertenecía, ¿no? Después viene ya la visión de la globalización, donde estas corporaciones pues buscaron, bueno, veían Latinoamérica, es la región de Latinoamérica
cómo podemos hacer más eficientes nuestros procesos pensando en América Latina como si fuera un solo país. Y lo mismo en Europa y lo mismo ¿no? Y nosotros en los países buscando cómo gestionar este proceso y al mismo tiempo no ir al otro lado del péndulo, ¿no? Porque claro, la tendencia de los de afuera era decidir todo acá afuera, nomás ustedes ejecutan. Y los de acá decíamos, oye, ustedes no tienen idea de la competencia, ¿no es cierto?, de los precios, de los mismos productos, las plantas, en fin, la parte humana, ¿no?, la gestión, los sindicatos, etcétera. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje y pendular, ¿no? A medida que iban las partes aprendiendo qué funciona y qué no funciona, tener que hacer ajustes en el camino. Pero ciertamente eso dio pie a un esquema de globalización que en el Perú hay empresas muy grandes que no lo vivieron hasta pues 15 años después de que yo ya lo había vivido, ¿no?, en carne propia. Sí, porque hay cosas que llegan acá pues con años de retraso, ¿no? Ahora, la tecnología ciertamente ha cambiado el espectro para todos, porque ya no hay esos tiempos largos entre que salga algo por allá y llegue al Perú, a Latinoamérica. No, ahora es Pero ese es un muchísimo más reto, ¿no? rápido. ¿Y tu experiencia en otros países, cómo lo fuiste manejando igual? O sea, ¿fue con el tiempo o desde que asumiste esos 3 países? Primero tuve Perú y a los 2 años tuve Bolivia y después Ecuador. O sea, Quizá, ahí no sé cómo nomás, estaban 2 ellos, años estaban después. tranquilos en esa época, igual. Porque América Latina siempre ha sido turbulento. Mira, Siempre, digo, cada país tenía sus retos, sí. siempre sí. O sea, eh, Bolivia es un país que desde esa época tenía muchos problemas con el contrabando, ¿no? Sigue teniendo hasta. Entonces, Sí. pues había mucho foco en cómo operar en ese mercado de una manera legal, o sea, el Formal. manejo de los clientes, en fin, toda la operación, la logística, la distribución, etcétera, 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 y no dejar las puertas abiertas al contrabando, ¿no? A través de Claro. Puno, pues, ¿no? Juliaca, tú sabes. Sí. Entonces ahí había, y teníamos una organización pequeña de peruanos in situ y trabajando a través de nuestros socios locales, etcétera, ¿no? Bolivianos y tal. Así que yo tenía que viajar pues a Santa Cruz, a La Paz, a Cochabamba, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Ecuador, he conocido a más presidentes ecuatorianos en vivo y en directo, creo que presidentes de mi propio país, porque era un país que tenía leyes muy proteccionistas en su momento, ¿no? Entonces, nosotros que veníamos como una corporación de fuera, queriendo competir desde fuera, que hoy en día es el pan de cada día, ¿no es Claro. cierto? Competir a nivel de todos los países en los que puedas competir, pues en esa época había muchas barreras. Así que teníamos que enfrentar esas barreras y tratar esos puntos. Y entonces lo que yo necesitaba enfocarme en Ecuador era completamente diferente a lo que Ah, necesitaba en Bolivia y a lo que necesitaba en Perú. y bueno, ambos como que intranquilos, países intranquilos se podría decir, pero diferentes a la vez, ¿no? Y ese mindset que tienes que tener tú para poder adaptarte, ¿no? Y Así, tomar las decisiones. Y claro, eso es una maestría de vida también, ¿no? Porque te va sí, formando, que luego te sirve ya sí, sí. O para todo sea, lo demás, yo ¿no? creo que lo que hoy en día se escucha adaptabilidad, bueno, o sea, yo lo tengo ¿Qué pues pasa adaptabilidad? en mi ADN hace 1000 años, ¿no? Claro. Realmente adaptabilidad, flexibilidad, o sea, estás yendo por esta ruta y tienes que virar y ya, tomar la decisión y, ¿no? Claro. Hacerlo. Mucha capacidad de solución de problemas, pero con soluciones creativas, ¿no? O sea, no entramparte en tratar de solucionar yendo por la misma estrategia que no te está funcionando, es una tontería, ¿no? Hay que, eh, hay que tener esas Capacidad de opciones maniobra. y pensar en las opciones que te llevan a sacar adelante tus cosas mucho más rápido. O sea, todo este tema de manejar obstáculos, para mí, ¿no? Una parte de ser creativo y que ser innovador no es solamente en los productos innovadores, sino también en la gestión de obstáculos. Y ya pasando a otra etapa, porque es una etapa maravillosa la que has vivido.
Ahí me gustaría luego preguntarte esas lecciones para mujeres, que hoy en día tú eres una referente, ¿no? Es, tuviste una etapa de Headhunter, ¿no? Y es bien interesante. ¿Cómo identificabas qué gerente general o ejecutivo era el adecuado para tal empresa y todo lo demás? O sea, Ah, porque hay que tener ojo de águila ahí. sí. Bueno, te cuento unos antecedentes, Ya. ¿no? En primer lugar, en Procter, dado que hay esta política de que todos entramos como chupes, super chupes y vamos creciendo, eh, entonces los gerentes desde una posición intermedia ya está siendo entrenado para entrevistar gente y está siendo entrenado para desarrollar gente, ¿no? Mm, Y un porcentaje de tu salario y de tu bono, un porcentaje de tu bono, va relacionado con los resultados de negocio y el otro con tus resultados de desarrollo de la organización. Y yo como gerente general, el 50% de mi bono iba relacionado con, con los resultados de negocio y el otro 50% con el resultado de desarrollo organizacional. Te imaginarás que, ¿no? sí, Eso claro. hace que una organización realmente tome este tema de desarrollo de la gente muy en serio, porque Claro. los incentivos marcan el comportamiento en una organización. Si tú les dices, sí, vas a desarrollar a tu equipo, y ninguno de los elementos de tu bono tienen que ver con el resultado de desarrollar a tu equipo, no le vas a No, dar no. la misma atención, ¿no? Sí. Entonces yo cuando voy ahí en los directorios hace 1000 años pregonando la importancia de tener incentivos alineados a los comportamientos que realmente quieres que se den en la empresa, ¿no es cierto? Entonces, primero un entrenamiento muy interesante en Procter relacionado con entrevistar, desarrollar y llevar a tu gente a su Sí, nivel, sí, ¿no? sí. Perú Máximo potencial. Perú era conocido por ser el primer exportador de talento per cápita del mundo de Procter. ¿Así? O sea, yo he exportado gente, yo le decía al presidente de Latinoamérica, tú me tienes que pagar regalías, porque aquí los recibimos cruditos, Y ¿no? los- Los formamos, los empoderamos, salen pues recontracapaces y te los llevas. Entonces él me decía, no me decía, tú debes estar contenta de que no estás pagando lo que significa traer a un internacional, porque teníamos, tú sabes, cuando te traía un internacional tenías todos los costos pues de, Claro. ¿no? De recolocación, en fin, colegios, clubes, sueldos y qué sé yo. Así que mucha importancia a desarrollar gente, a tener mucho ojo. Entonces, si tú has tenido la suerte de ver a tanta gente que entró de chibola, ¿no? Ya Y ahí a través del quedaron. tiempo ves cómo van llegando y tienes una muestra muy grande de personas. Yo diría que tengo un ojo muy desarrollado, gracias a esa experiencia, para ya oler, ¿no? Identificas. Desde el inicio tener una percepción muy fuerte hacia esta tarea de identificar. Y tú sabes, todos tenemos talentos, simplemente que hay Sí. algunos que tienen talentos para esto y otros talentos para lo otro. Y lo peor que puedes hacer es poner a una persona en una posición Que, donde se maximizan sus desaciertos, sus no talentos, ¿no? Tú quieres que estén, mm, quieres realmente tener esa habilidad de identificar, esta persona tiene estos talentos que van perfecto para este puesto, estas responsabilidades. vas armando Y el. jamás pónganlo en esto, porque no tiene esos talentos. No sabes la cantidad de veces que yo veo en las organizaciones y que lo veo ahora en los directorios, que de repente se promueven gerentes que eran, no sé, gerente de logística, no, no, lo hizo muy bien, no sé qué, ya vamos a ponerlo de gerente general, porque lo hizo muy bien en logística. Y resulta No, que el no. gerente general necesita otros talentos. Entonces hay veces lo hacen ¿no? Quieres hacer un movimiento, no quieres de repente tomar el tiempo de contratar a un headhunter para buscar al nuevo gerente general. Lo haces tú mismo. No ha habido muy pocas las empresas que tienen esta política de crecer desde abajo, ¿no? Sino más Claro. que todo hay personas que se contratan para los diferentes puestos y por lo tanto no hay claridad sobre la importancia de determinar qué retos tiene este puesto, qué retos tiene la compañía en este momento y por lo tanto qué tipo de perfil estoy buscando.
¿no? Son claves. Porque tú puedes ir a un headhunter a decirle, necesito un gerente financiero, pero si el headhunter no te pregunta, o sea, dime exactamente en qué etapa está atravesando la empresa. Una empresa en expansión requiere un gerente financiero con ciertas habilidades, que es diferente a una empresa en etapa recesiva, donde lo que quieres es un gerente de estos que mira costos, que le mete pues los dedos, las uñas y todo a rebajar costos lo más posible, en fin. Entonces son perfiles diferentes. Sí, tienes que entender, ¿no? Entender la organización Sí. como el consultor, no solo de traer el talento, sino de entenderla Sí, para darle una solución a la sí, sí, medida. sí, ¿no? Sí. Entonces, la época de Headhunter para mí fue una época muy interesante porque yo siempre decía, la empresa se confiesa contigo, ¿no? Porque tiene que decir después la verdad, ¿no es Claro. cierto? Oye, estamos ahorita atravesando una situación muy problemática porque estamos pues necesitando, no sé, vender una parte de la empresa, necesitando reestructurar lo que sea. O sea, hay un proceso de confesionario ahí. Y tú tienes que confesar al candidato, ¿no es cierto? El candidato tienes que lograr que te diga realmente la verdad, ¿no? Y que tú puedas interpretar todo, y o sea, hacer las preguntas correctas y leer también a la persona, sus ojos, su mirada, su voz, su tono de voz, su body language, ¿no? Todo, sí. Para realmente formarte una opinión de si es que hay un clic, hay un match entre el perfil que buscas y lo que, Pues lo que el empresa candidato te te está está. mostrando. Así que es muy, muy interesante. Ahí hay mucho de, tú sabes, de psicología, yo no sé de qué, pero... Bueno, pero Y también por es supuesto muy. haber vivido, Claro que. ¿no? Yo tenía todos los gerentes de todas las áreas reportándome durante tantos años que, como comprenderás, no siendo yo experta en operaciones, sabía lo que yo debía esperar de un gerente de operaciones. ¿Y también Entonces, hacías consultoría a empresas de estrategia o solamente Headhunter, no? no, Porque no, con la al experiencia en Procter, principio los pues. primeros como 8 años fueron eh, eso, consultoría en estrategia y gestión, mm, ¿no? En planeamiento estratégico y gestión. Porque tenía un grupo de gente conmigo, en fin. ¿Y por qué? Porque el valor agregado mío y, bueno, de mi equipo también era ir a las empresas y decirles, yo te ayudo a diseñar la estrategia, pero también te puedo pilotear la ejecución, Claro. porque ahí es donde muchos lindos planes estratégicos se quedan en el tintero, Que se ve se quedan bonito, en el pero. cajón. Los ejecutivos de la empresa tienen que implementar, se cruzan con, por supuesto, una serie de obstáculos, preguntas, ¿cómo hacemos esto, lo otro? Y se traban y ahí para. Y ahí, Entonces nosotros acompañábamos porque veníamos de las trincheras. Nosotros no veníamos del libro, había veníamos de venido las formada, trincheras. pero Sí, a sí. presión, como un diamante ahí Sí, que sale todo. entonces, después de como 8 años de estar en esto, como te digo, de ayudar a las empresas grandes que querían profesionalizarse, ¿no? Las peruanas querían profesionalizarse y querían hacer un trabajo más estratégico, más mejor llevado, qué sé yo, me di cuenta que siempre pues me pedían, eh, oye, ¿y quién nos puedes recomendar para que lleve adelante esto dentro de la empresa? Ahí, no. Y yo terminaba, la verdad, recomendando gente que conocía que podía llevar adelante esto, pero no era parte de mis honorarios, pues era, ¿no? Como Adicionales un también, adicional, ¿no? Y claro. entonces una vez mi hija, que tenía como 14 años, creo, me dice, mamá, tú siempre le estás buscando chamba y encontrando chamba a todo el mundo, gratis. ¿Por qué no cobras? Y me dijo, no, ¿por qué no? ¿Por qué no eres headhunter? O sea, y yo me quedé pensando, Suena bien. oye, suena como una buena idea. Y en ese momento, el mercado laboral en Perú estaba caliente. No te imaginas el ímpetu con el cual las empresas buscaban nuevo talento, nuevo talento, nuevo talento. Claro. Entonces dije, en vez de estar haciendo un poco de una cosa y la otra, me voy a abocar a la parte del executive search, ¿no? Y entonces ya me metí a full en eso. Y la verdad es que fue súper, como te digo, muy interesante, pero sí es una actividad que toma bastante tiempo. También. Porque, así como en esta entrevista, ¿no? O sea, te imaginas cuando todo tu día te la pasas entrevistando para diferentes Claro. posiciones y donde además puedes levantar una lista larga de una docena de personas para luego presentarle al cliente una Algo más terna corto y todo lo demás, ¿no?
las entrevistas a profundidad y todo lo demás, porque no te vas a quedar solamente en el nombre, qué hace, qué sé yo, ¿no? Y tú ya estabas en ese proceso de buscar también equilibrio, ¿no? O sea, no sé si más descanso de repente por lo que venía de tus años bien intensos, ¿no? Y no Bueno, sé si eso ayudaba ciertamente ahí es a... cuando... No, además ya tenía directorios, Mm, porque estamos hablando que yo he tenido directorios desde el 2000, claro, 2001, y te estoy hablando pues del 2011, 12, 13, o sea, te estoy hablando de... Tenía muchos directorios también, que obviamente es un compromiso, es tiempo y es, oye, estar al día con no solamente lo que está pasando en la empresa, en el mercado, en el sector, en el país. O claro. sea, ¿no? Yo digo que yo no leo gestión, yo estudio gestión. Cada página me la realmente estudio porque siempre hay algo ahí que me va a servir. Habrán cosas Claro, que leo y que, bueno, claro, claro. conocimiento general, pero realmente hay muchas que me ayudan cuando soy miembro de un directorio a estar pues al día con lo que Con está todo lo que está pasando y tal, ¿no? pasando, ¿no? Sí, entonces sí dije, no, o sea, y ya dije también, ¿por qué no evoluciono hacia directorios? Y bueno, ¿no? Vino lo de IPAE, que me ofrecieron la Ya. presidencia, y dije, bueno, por algo es, ¿no? IPAE pues es una, en su momento era la presidencia no remunerada, ¿no? Pero Claro. fácil te toma en ese momento, no sé, 2/3 partes de tu tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pero para mí era salir del mundo ejecutivo y del mundo, Eso te eso, llenaba, ¿no? ejecutivo, y estar en un rol totalmente diferente, con otros retos, con otras contribuciones al Tener más país, país, más de... ¿no? Más de Sí. país, más de... y por lo tanto conocer realidades nuevas, tener que... eh, A mí me ven muchos emprendedores, Susana, que están en distintos estadios de sus empresas. Y nos ven cada semana, están pendientes ahí el podcast. Y para ellos siempre trato de darles una carnecita, ¿no? Y es, si tuviera que, no sé si contratarte, digamos, o tomar un servicio de Susana, la estratega, la que pasó por esas turbulencias, ¿cómo llevarías a una empresa mediana al siguiente nivel en base a toda tu experiencia? mira, bueno, cuando estás en la etapa de gestar la idea, eso no es de segunda, tercera, sino, ¿no? O sea, hay las tres etapas, ¿no es cierto? Claro, Hay la etapa de la creación, ¿no? Hay la etapa del crecimiento y hay la etapa de la consolidación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el perfil de las personas que están del uno saltaron al 2 y de repente se encuentran con turbulencias? Lo que sucede es que el emprendedor tiene muchas cualidades, capacidades, ¿no es cierto? No tiene pues aversión al riesgo, una energía. hay agilidad mental, hay ¿no? Multipropósito, y vamos a hacer esto, el otro, no sé qué, realmente todo el entusiasmo, pero típicamente no es un buen administrador. Los emprendedores necesitan al costado a esas duplas, que yo le llamo duplas, las duplas de los que se van a apoyar, que van a ser los talentosos en aquello en que el emprendedor no es talentoso. Interesante. Cuando tú pasas a la etapa del crecimiento, si tú no arreglas esas partes administrativas, o sea, ¿no? Hiciste tu pared de ladrillos, ¿no? Y ya estás, pues, no sé, terminando de hacer las paredes, el ambiente, pero ya, pues, el techo y tú sabes, meterle todos los equipamientos y todo, ya requiere de otra mirada, una mirada de aquellos que vienen para ordenar. Y mi número uno recomendación a la pregunta que me haces es, ¿no? Realmente el equipo humano que tienes tiene ese balance entre los emprendedores y los administradores, ¿no? Interesante. Los ordenadores o no, ¿no? Si todos son del mismo perfil de emprendimiento y nadie ordena, esa cosa no va a durar. O sea, van a comenzar a surgir problemas simple y llanamente por falta de orden, por falta de, eh, no sé, Claro, la palabra sí, orden creo que lo es muy, aplico. muy simple de Lo apliques, entender, ¿no? sí. Eh, y eso requiere que uno pueda pues contrastar perfiles, o sea, que te puedas dar cuenta y que cada uno se dé cuenta, oye, yo soy bueno en esto, esto, Y esto. va acomodando todo, ¿no? Tú, ¿no?
¿Quiénes somos buenos en qué nos falta como grupo? Si tenemos que incorporar a alguien y no pisarnos los talones, sino tener esa complementariedad de talentos, Qué ¿no? potente Y eso, del ¿eh? crecimiento a la consolidación, bueno, evidentemente ya pasaste por el ordenamiento y ya viene pues las inversiones, ya viene, ¿no? Mi plan de consolidación, llámese eh, si estoy pues teniendo un portafolio de productos o de repente de países o de repente de qué me va a permitir ese gran salto. Y foco en lo financiero de repente también, ¿no? Porque si no No, te para desequilibras, ¿o mí cómo el es? financiero es el ordenador, es uno de Ya, los ordenadores, pero no es ya. el único. O sea, cuando estás en esa etapa de darle el siguiente nivel hacia la grandeza, digamos, ¿cuál es lo prioritario ahí? Mira, creo que, o sea, todo depende de en qué sector Claro, estás y claro, todo lo claro. demás, ¿no? Evidentemente, pero una empresa, pues al principio, en la primera etapa, la idea y hacer esa idea realidad, y hacer un poco de bastantes cosas para hacerla realidad, ¿no? Claro. Luego ya tienes aquello que ya estás viendo, qué te funcionó, qué no te funcionó, entonces comienzas a ordenarte, ¿no? Descartar lo que no te funcionó, ordenar, cambiar tus parámetros, en fin, pulir y tener el equipo adecuado. No tengas el equipo adecuado cuando ya es muy tarde, tienes que tenerlo antes Claro, de, porque hay veces uno piensa en la inversión en plata, pero también hay algo que se llama inversión en capital humano, ¿no es que cierto? te prioritas, sí. Entonces, cuando tú ya quieres ir al siguiente nivel, estamos hablando de procesos optimizados, de capital humano requerido con esta complementariedad, flujos de caja, o sea, o capacidades de inversión, CAPEX, ¿no? Capacidades de inversión o financiamientos o capitales ¿no? del mundo del mercado de capitales, en Claro, fin, ¿no? iba Porque los llegando. capitales están presentes desde un inicio, el capital Y semilla, va capitales cambiando. ángeles, después pasas al siguiente nivel y claro, los inversionistas tienen diferentes expectativas de acuerdo ¿A al dónde nivel en el estás? que estás, ¿no? Eh, Cuando ya estás en el nivel, digamos, de consolidación, evidentemente tienes que tener un track record, ¿no? Tienes, oye, ¿qué cosas hemos logrado en los años que venimos operando? ¿Cuál ha sido nuestra tendencia? ¿Cuáles han sido nuestras reducciones de costos, nuestras nuevas líneas, nuestros nuevos mercados, nuestras nuevas, para darte el permiso de decir que vas a entrar al siguiente nivel. Magistral, Susana, ¿eh? Y también los jóvenes pues piensan que de nivel a nivel cuestión de meses o un añito. Rápido. No. O sea, en el colegio uno hace los años que hace de primaria, los que hace de secundaria. En la universidad, los años. O sea, lo mismo en una empresa. Hay los Proceso. años que deben transcurrir para ir ordenando, creciendo, Madurando. consolidando. eh, y si uno quiere saltarse etapas, bueno, hoy día con la tecnología, evidentemente, y si tu negocio es tecnológico, o sea, tiene un core con La la atracción. tecnología, evidentemente estamos hablando de una carrera contra el tiempo también, ¿no? Claro. Pero en términos generales, em, también tenemos que decirle a la juventud que, oye, los años, cada mes, cada día, cada semana, trae aprendizajes. Vívelo, ¿no? Entonces, un Dátela consejo, ahí. por ejemplo, yo también en los directorios, ¿no? Termino un año, pasamos al siguiente año y a veces, ya, los planes del siguiente año, ta, 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 ta. Perdón, ¿cuáles han sido los aprendizajes del año anterior? Lo bueno, lo malo y lo feo. Porque tú no puedes pasar al siguiente año Si sin no haber hecho ese haces. análisis, esas conclusiones, y compartir las conclusiones con tu equipo. O sea, que se Claro. interioricen, que no se las pasen en 5 minutos, ¿no? Porque hay veces, las conclusiones son 5 minutos de la reunión. Momentito, uno no interioriza en 5 minutos. Entonces, creo que los aprendizajes del año anterior y qué significa eso para luego ir al plan del año siguiente, donde ajustas aquello que hay que ajustar de acuerdo a los Y vas aprendizajes del año llevándolo, ¿no? anterior. Genial, Susana. Se nos fue volando ya el tiempo. Mira, ve lo entretenido que. Yo de toda esta experiencia, me imagino, no sé, escribir un libro, porque tanto conocimiento. Eh,
Te hablaba de las mujeres que ven en ti un punto de referencia, ¿no? Sí, sí, en verdad, ¿Qué no, no, consejos no. les Mira, yo te darías? decía que empezaba, pero no te dije, bueno, en Procter cuando yo empecé era la única mujer en una posición Sí, ejecutiva. Eh, Cuando me fui 22 años después, el 33% de las posiciones ejecutivas la ocupaban mujeres. wow. Y en mi consejo directivo, más o menos un tercio del consejo directivo eran mujeres. O sea, no es que estaban todas ahí en las posiciones iniciales, sino habían hecho su carrera, ¿no? Entonces, para mí, esto ha sido un aprendizaje de vida. Por un lado, sinceramente, porque yo al entrevistar, yo estaba viendo talento, potencial, capacidades, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea. El tema no es ese, el tema es... eh, y por lo tanto, evidentemente, tuvimos pues muy buenos resultados con mujeres, ¿no? Que fueron creciendo y tal. Por otro lado, para las mujeres era tremendamente inspirador que yo fuera la gerenta general y Claro. que fuera mujer. Y te cuento una anécdota, sí, si hay tiempo, ¿no? Como te digo, yo me fui a dar a luz, pues, cuando ya tenía 4 años de ser gerente general y yo quería tomar mi licencia de maternidad sí o sí. Entonces, evidentemente, tuve que idear un esquema que el comité de gerencia tomara decisiones sin mí. Entonces les dije, bueno, vamos a formar triunviratos. Si es una decisión comercial, tiene que estar de acuerdo. Finanzas, marketing y ventas. Si es una decisión de operaciones, tiene que estar de acuerdo. Operaciones, logística y finanzas. Y así, ¿no? Y si no se ponen de acuerdo, tienen que ir a Caracas. Tienen que ir a la sede regional. Nadie quería ir a la sede regional. Bueno, fue súper exitoso. Me fui, tomé mi licencia de maternidad, regio, macanudo. Cuando regresé, tuve una reunión con las mujeres, ¿no? De esas reuniones que yo tenía con diferentes grupos, y me dijeron que estaban fascinadas que yo hubiera podido, siendo gerente general, tener un hijo y tomarme mi licencia de maternidad. O sea, esto significa que en esta empresa uno puede desarrollarse Claro, personalmente y profesionalmente. profesionalmente. Y yo no estaba consciente de cuán importante había sido para todas estas mujeres Un ejemplo, sí. que vieron que esto era posible, que no tenían que escoger entre uno y otro, ¿no? Entonces, evidentemente, es un trabajo. Sí, O sea, eh, es más fácil de repente decir, no, me voy a dedicar a ser mamá, o no voy a tener hijos, excluyente, ¿no? ¿no? Pero, y sí, te requiere que tú le pongas punch al asunto, no te voy a decir que es facilísimo, pero no es imposible, o sea, y lo hemos comprobado a través de estas décadas que han pasado. Me encanta cuando voy a las universidades y veo la cantidad de mujeres que están pues terminando, a veces 60-40, No, ¿no? sí, Las está habiendo un cambio carreras, muy, muy bonito. las mujeres que están en los primeros puestos. También Gente a muy veces veo talentosa. 60-40 mujeres versus hombres. O sea, ciertamente hay carreras que todavía no están ahí, las carreras STEM, ¿no? Sí, Pero el tema es empoderamiento. O sea, no porque ser mujer no vas a poder. O sea, esa idea, ¿no? Hay que, hay que sacarla, hay que organizarse, hay que buscar los puntos de soporte, hay que, como te digo, ¿no? El 80-20, en fin, el manejo del tiempo, el equipo de soporte en el hogar, en la oficina, etc. Pero digamos, si tienes esas ganas, si no las tienes, bueno, o sea, yo respeto las que decidieron que querían pues dedicarse a otra cosa, a y su cada uno, familia, o sea, cada uno toma la decisión, pues, pero ¿no? yo, digamos, yo para mí, yo sabía que yo no me iba a quedar contenta, Sí. sino que necesitaba desarrollar los dos lados de mi vida, ¿no? Y ya ahora en esta etapa de un amigo me decía la sabiduría que ustedes tienen de puede pasar tantas experiencias. ¿Qué es para ti el éxito? Ay, esas palabras. Mira, yo creo que tiene que ser algo muy interno, ¿no? Un sentimiento de satisfacción adentro de ti. Porque el éxito puede ser para ti algo diferente que lo que es para mí. Sí, Cada persona tiene que definir qué significa éxito para cada uno, ¿no? Para mí en lo particular es un sentimiento de profunda satisfacción por algo que has logrado,
que pues, ¿no? Te costó de repente mucho esfuerzo, pero que logró lo que se buscaba y donde además probablemente involucraste a mucha gente Claro. y que el resultado ha sido tremendamente favorable para muchos, ¿no? Y ahora para cerrar la entrevista, Susana, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que nos ven Aparte de lo que ya también? les dije. Aparte que ya no nos dice, porque siempre es... yo siempre soy insistente en eso. Siento que lo que he aprendido a lo largo de mi vida es porque he escuchado a mucha gente como tú. Aunque no lo creas, ha servido un montón. O sea, te da otro impulso. Porque ya son caminos que ya se caminaron, por así decirlo, ¿no? De Sí, errores que ya se cometieron. Entonces, ¿por qué uno tiene sí, que hacerlo? sí, sí. Bueno, para los jóvenes, o sea, en realidad el motor de lo que tú quieres lograr lo tienes que tener adentro, ¿no? Sí, O sea, ¿cuál es tu motor? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa a ir por el camino que escojas? Es ideal que te dediques a aquello que te mueve. O sea, es terrible tener que trabajar en algo que odias. sí, te da Entonces, lo primero aburrimiento. yo diría, ¿qué te mueve? Identifica qué cosa es lo que para ti es tu estar en el pepinal. No sé, esa palabra decía de chica, no sé si existe ahora. ¿No? Y evidentemente hay que tener, pues, hay que trabajar, hay que exigirse. No hay que tirar la toalla tan rápido, hay que ser resiliente, ¿no? Comprometido, ¿no? Claro. Son muchas de las cosas que te puedo decir son intangibles, ¿no? No tangibles, sino intangibles, o sea, actitudes positivas hacia lo que quieres lograr. Que no, que el éxito no sea para ti algo que se logra fácilmente y que si no lo abandonas y pasas a lo siguiente, sino el éxito viene con esfuerzo, pero la satisfacción de lograr lo que querías después de haberte esforzado y todo es infinitamente mayor, ¿no? Va Eh, en el tiempo. y rodearte de aquellos pues que te suman, ¿no es cierto? Prepararte, prepararte para lo que quieras lograr, reconocer lo que te falta aprender y buscar la forma de aprenderlo, ¿no? Que si por el lado de los estudios o por el lado de escuchar este tipo de charlas, de podcast, para entender, ¿no? Y profundizar sobre qué significa esto de prepararte, ¿no? Eh, lanzarte, pero lanzarte entendiendo que tú vas a ser bueno en determinadas cosas, pero que necesitas a otro para determinadas otras. Y ahí se Entonces, logra eso. ¿no? Poder entender tus capacidades y entender aquello en los que no son tus fuertes y buscar que sean pues suplidos por otras personas, ¿no? Eh, pero hay una mística al final que uno tiene que tener dentro de sí mismo. Eh, y eso es lo que al final te mueve a... Yo no tengo 40 años de vida laboral, podría realmente ahora decir, ya no quiero hacer nada, pero Sí, yo sigo sintiendo esa mística de que puedo continuar contribuyendo claro. aún, como te digo, en actividades que son de voluntariado, o sea, ¿qué importa, no? Lo importante es que estás Estás dando logrando algo valor. que se necesita y le estás comprometido y por lo tanto le vas a poner lo mejor de ti. Genial, Susana. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir tu sabiduría. Ha sido un viaje inmersivo de conocimiento. Te deseo lo mejor y te animo a que escribas tu librito. Mi librito. Gracias a todos ustedes por acompañarnos cada semana, por comentar. Estamos felices de que toda la semana sintamos ese apoyo, ¿no? Entonces, como les comenté al inicio, si tienen algunas dudas, consultas, aprendizajes, comenten y en el próximo episodio les voy a ir respondiendo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, chao.